Muy bien, entonces continuamos acá. Les mencionaba, ¿no? Este periodo de la República Aristocrática, comprendido entre los años 1899 y 1919, es un periodo que comprende, ¿no? O es un periodo que está representado por el gobierno de una oligarquía terrateniente, una oligarquía agroexportadora, que se hacen, ¿no? Se posicionan como un grupo que no solamente ha obtenido enormes beneficios económicos, sino que además en esta oportunidad toman el poder político, lo cual los hará todavía crecer aún más. Fíjense un poco cómo funciona este modelo de la república aristocrática. Cuando hablábamos de ellos, señalábamos que estaba representado por una oligarquía agroexportadora. Pero para tú ser agroexportador, tienes que vender a alguien. Tienes o debes poseer un mercado. Vender tu producto en el exterior no es algo tan sencillo. Pero este grupo que tiene los contactos, este grupo que ha tenido múltiples oportunidades y múltiples beneficios, conocen el sistema. Entonces, esta oligarquía agroexportadora, que se vio perjudicada durante la Guerra del Pacífico, pero que ve resurgir nuevamente, tiene como destino el capital inglés, el capital británico. Son su principal fuente de ingreso, son sus principales aliados y son los que les permiten también sostenerse. ¿Por qué? Porque tienen la mano de obra barata, tienen las tierras, tienen el agua, tienen las leyes de su lado, por lo que le genera grandes dividendos, grandes ingresos de divisas extranjeras. Y eso hace que esta oligarquía agroexportadora se conviertan pues en millonarios, ¿no? Son millonarios, ¿no? Son personas que tienen unos cuantos ingresos y corren riesgo, no, tienen gran cantidad de dinero y pertenecen a los círculos sociales más altos. Ahora, la oligarquía agroexportadora tiene también un aparato que les permite conservar el poder en todos los niveles. No solamente es poder económico, ¿no? No pienses que es así. Tontamente o ingenuamente uno creería que solamente tienen el poder del dinero. No, esta gente quiere más. Y ese más lo van a hacer a través de la política. ¿A través de qué? A través del llamado partido civil. El viejo partido civil, desprestigiado tras la Guerra del Pacífico, vuelve a obtener, vuelve a alcanzar y a posicionarse tras estos gobiernos inestables, el gobierno de Miguel Iglesias, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, quien termina falleciendo, el regreso o retorno de Avelino Cáceres, pero con fraude. Entonces, quien toma el poder es Nicolás de Piérola y ya les va dejando, les va abriendo campo para el retorno del partido civil. Por lo que el partido civil, o teniendo esta oligarquía agroexportadora, su caballo de Troya con el partido civil, tienen el control de qué? Tienen el control del poder ejecutivo, tienen el control del poder legislativo y tienen el control del poder judicial. Ahora, muy importante, como les decía, ¿no? El dinero no lo hace todo. Tienes que pensar. Entonces, estas personas, más que el poder del dinero, cuentan también con el poder de la educación. Entonces, la oligarquía agroexportadora es una clase económica preparada intelectualmente muy superior al promedio de esa época. Y claro, si lo vemos ahora en comparación con los congresistas
incluso con el presidente o con los jueces y fiscales que tenemos al día de hoy, eran superiores pues por muy lejos, ¿no? Tienen el control de los poderes, tienen el control de la educación, pero tú dirás, pero dan acceso a la educación, sí, pero ¿a qué nivel? En un nivel primario. Ellos tienen educación superior. ¿De dónde? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Son estudiantes, terminan siendo profesores de dicha universidad o de dicha casa de estudios y siempre va a ser el mismo círculo, siempre van a ser las mismas familias. Tú ibas a San Marcos en esa época y encontrabas, pues, ¿no? A un López de la Romaña, encontrabas a un Pardo o a un Candamo como profesor, como mínimo. Entonces, todo giraba en torno a un mismo círculo. Importante recordar eso. El control de la educación y el control también de las grandes propiedades rurales, extensiones enormes de terreno, extensiones enormes de tierra que convierten, ¿no?, a estos señores pues en grandes latifundistas, en grandes gamonales, porque al tener el control de la tierra, al tener acceso al agua y a la mano de obra barata, ¿no?, le genera una gran cantidad de ingresos. Entonces, grandes propiedades rurales y urbanas son hombres de negocios, ¿no? O cuentan dentro de su círculo con hombres de negocios y también cuentan con intelectuales. Es decir, cuentan con comerciantes, cuentan con banqueros, cuentan con empresarios, cuentan con profesores universitarios, ¿no?, que los mantienen también al tanto y los mantienen actualizados en relación a las novedades ideológicas, los mantienen, digamos, actualizados en relación a lo que sucede en el mundo. Entonces, por donde tú lo veas, esta oligarquía agroexportadora tiene un control total, ¿no?, de las cosas. Tiene el control del Estado, tiene el control de la educación, tiene el control económico. Y a todas luces no hay pues competencia, excepto que se olvidan que mayoritariamente el país no se compone por una oligarquía, el país se compone principalmente por el pueblo. Y esa va a ser su talón de Aquiles, sumado a las ambiciones personales que presenten estos personajes. Ahora, parte del proyecto de esta oligarquía agroexportadora es su creencia de que la prosperidad, mira, de repente este discurso te suena al día de hoy, la prosperidad se alcanza, la prosperidad del país se obtiene con la creencia en el sistema capitalista de libre competencia, que es el mismo discurso que se ha mantenido durante muchísimos años. El Estado no puede controlar el precio de tal o cual producto. Eso no se hace. Nosotros creemos en el libre mercado o creemos en la libre competencia. Es lo mismo, ¿no? Y estamos hablando de incluso antes de entrar a 1900. Y ya esta idea se repetía, era la constante. El libre mercado, creer en el sistema capitalista, fomenta, ¿verdad? Va a fomentar, por ejemplo, el comercio de exportación. Entonces, ¿eso qué significa? Lo que significa es que no hay una inversión en el desarrollo de la industria peruana. Y eso no ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años. La industria, o decir que este país es un estado industrializado, es pues un chiste, ¿no? Las industrias son casi inexistentes. Lo que sí hemos mantenido desde el principio hasta el día de hoy es una economía de exportación.
exportamos lo que tenemos, exportamos, ¿no?, nuestros productos naturales. Pero cuando tú dependes exclusivamente de este modelo, basta que se corte la cadena de exportación y todos nos miramos las caras y no hay dinero y recién recordamos que no supimos aprovechar las oportunidades. Y es lo que pasa, basta que dejen de ingresar dólares y todo el mundo empiece a preocuparse. Aumenta, digamos, ¿no?, el precio de los productos, el valor de cambio disminuye y eso nos generará inestabilidad económica, nos generará problemas. Entonces, este en resumen es el funcionamiento, es la estructura de la llamada república aristocrática. Se sostiene en una economía de agroexportación que cree en el libre mercado y que, digamos, ¿no?, tiene como ideología la creencia en el sistema capitalista y que la prosperidad se obtiene a través de, ¿no?, este modelo de exportación. ¿Ok? Entonces vamos a ver los gobiernos, todos son apellidos de renombre, ¿no?, hasta que finalmente concluye con, ¿no?, un proceso de golpe de Estado.